Bueno, pues muy buenas. Vamos a hacer la segunda. No me voy a pegar aquí el pegote de que este es otro día porque No va a colar. no va a colar. Pero vamos a hacer como una segunda parte del programa, ¿vale? David, Hmm. el otro día, en el debate del periódico viniste, estabas entre bastidores. Y justo cuando terminamos el programa, no sé, fue como cuando un niño malo le va a quitar el bocadillo a un pobre niño. Cuando yo te vi con el de Volta hablando, allí que lo tuviste ahí como arrinconado, todos los que estábamos allí dijeron, oye, tu amigo este que es de él, y te digo, no, es un amigo de toda la vida, nos conocemos de toda la vida, ¿sabes? Pero dice, joder, tío, te lo estabas comiendo. Explícanos. Explícanos. Es que mintió Hola, mucho. Sergi. Mintió mucho. ¿Qué tal? No sé, yo aluciné. Digo, coño, ahí dije, mi amigo no es del taxi, pero es de élite. Cuéntanos, ¿qué pasó? No, en realidad lo que me ofendió fue la falta de escrúpulos en los argumentos, ¿no? Porque en el fondo, o sea, no paraba de mentir y eso me escandalizó bastante. Entonces lo enganché. Es verdad que lo enganché. Yo es que decía, madre mía, el otro tenía una cara. Lo enganché después y le dije, pero cuando dices esto, ¿por qué haces esto? ¿No? ¿Y cómo lo consigues? Y la frase, hubo muchas cosas de las que dijo que me hicieron saltar, pero hubo una que me escandalizó muchísimo, que es cuando dijo, gracias a esta ley se van a crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Porque en Lisboa, que está liberalizado, y gracias a nosotros, cualquiera consigue un taxi en 10 segundos y en Barcelona no. ¿Vale? Y eso está bien como eslogan, ¿no? Pero hay que explicar cómo eso es posible. O sea, hay que ser honesto y darle a escoger a la gente. Porque, claro, cuando uno analiza el negocio de las plataformas, yo lo primero que les pregunto siempre, viniendo del sector tecnológico, porque yo al final tengo una empresa de software y os puedo asegurar que la app de Uber se puede hacer en un fin de semana, no es muy complicado, ¿vale? La gran pregunta es, hey, ¿qué han inventado las plataformas? Porque si los taxis fueran vehículos a vapor y las plataformas llegan aquí con vehículos de combustión, diría, las plataformas tienen una ventaja. Tiene una ventaja competitiva, que es que realmente han inventado un vehículo nuevo y ese vehículo nuevo permite meter más gente en el coche porque hay más espacio, porque no tienes que cargar troncos para el vehículo. ¿No? O sea, de alguna manera entendería perfectamente que la ventaja competitiva, que el servicio es más barato, es más disponible, porque han inventado algo. Pero claro, yo justamente había ido al debate y me había tenido que cruzar Barcelona y había mirado, porque ya sabía dónde iba, la aplicación de Uber. Y el taxi me costaba 5 euros más que el Uber. Y pensaba, hostia, esto es mágico. O sea, esta gente tiene más costes que el taxi y pone precios más baratos. ¿Cómo es posible? Y entonces hay que jugar a cómo se reparte el dinero. ¿Ok? Porque la realidad es que los costes variables de un viaje de taxi son inferiores para el taxi. Me estoy refiriendo a literalmente tiempo y distancia. Tenéis un carril segregado, por lo tanto vais a dedicar menos tiempo a cada viaje. Perfecto. Vosotros no gastáis en marketing. Ellos sí. Vosotros no pagáis una comisión, no hay que pagar a un intermediario que se lleva el 12 o el 15%. Bueno, en algunas ocasiones sí. Sí, pero sí. Si no hubiera plataformas, Sí. ¿no? Entonces, hay una empresa detrás, hay una segunda empresa, no solo tienes que pagar una comisión, sino que se tiene que llevar un dinero. ¿Cómo es posible que si sus viajes son más lentos que los nuestros, los coches son lo mismo, parecido, el mismo coste de coche, tienen más gastos de marketing, tienen una comisión para llevarse ellos su parte, ¿cómo es posible que sea más barato? Solo queda el trabajador. Dices, pues ya estamos en lo de siempre. O sea, si tú eres más barato porque precarizas un sector, dilo.
Y si tú eres capaz de poner un vehículo a 10 segundos de cada persona, dilo cómo lo haces, porque no creo que tampoco hayas inventado nada nuevo. Aquí, ¿cómo se hace lo de los 10 segundos? Esto es muy sencillo. Tú pones muchos vehículos a todas horas y siempre va a haber a alguien a 10 segundos. Pero todo el mundo sabe que la movilidad en una ciudad no es homogénea a lo largo del día. Hay picos y hay valles. Si tú te dimensionas para los picos, está claro que hay un momento, que son los valles, donde hay mucha gente que no está trabajando. Y la gran pregunta es, ¿quién paga a esa gente que no está trabajando en los valles? Eso forma parte de la factura. Entonces, yo lo que le estaba diciendo al tío de Bol es que lo siguiente que va a pedir es que, obviamente, lo mismo que hizo, por eso se llama uberización de la economía. Lo que va a pedir es imposible hacer cuadrar este negocio si no liberalizamos, o sea, si no quitamos normas al mercado laboral. Porque eso de que la gente tenga que cobrar una jornada completa no tiene sentido. La gente tiene que trabajar cuando hay trabajo. Como Globo, vaya. Como Globo. Y entonces le metí el ejemplo de Globo. Digo, tú tienes que ofrecerle a la ciudad toda, o sea, por un tema de honestidad intelectual, tú tienes que explicarle a la ciudad toda la película. Y ¿queréis servicios a 10 segundos durante todo el día, en cualquier momento y sitio de la ciudad? Perfecto. Pero entonces tenemos que cambiar el mercado laboral. Y que la gente escoja. Cambiar el mercado laboral quiere decir que tenemos que ir a un modelo laboral donde se va a pagar por horas, no hay jornadas, y quizá una persona, para que todo esto cuadre, tiene que trabajar 2 horas conduciendo un coche, 1 hora repartiendo pizzas, 2 horas, no sé, limpiando oficinas, y al final del día, pues vemos dónde te colocamos. Entonces, cuando alguien con la aureola de plataforma tecnológica se planta con todo su cuajo y dice, nosotros sabemos hacer cosas que nadie más sabe hacer, mi pregunta es, ok, porque yo llevo toda la vida haciendo negocios. ¿Qué has hecho? ¿Eres más listo que yo? ¿O has inventado algo que yo no tengo? Porque hasta el momento analizo tu manera de trabajar y no veo que hayas inventado nada, ni que seas mejor que yo gestionando. Es más, tienes más gastos que yo. Entonces, cuéntame cómo lo haces. Porque entonces sí que se lo podemos contar a la ciudadanía y que escoja. Si queremos taxis a 10 segundos, hay que cambiar el modelo laboral. Porque hay picos y hay valles. Es tan sencillo como eso. De hecho, no hay que ir muy lejos. Globo es un gran ejemplo de esta historia. La gente no se acuerda o no lo sabe. Globo no inventó este servicio. Había otras empresas antes que Globo que daban este servicio. Lo que pasa es que tenían trabajadores contratados a tiempo completo y los pagaban ellos. Globo lo único que hizo fue llegar y decir, he inventado la Coca-Cola. En su deck de inversores había una slide, que no la olvidaré en mi vida porque es raro poner el delito por escrito que vas a cometer, que decía, yo no tengo que pagar a un rider que trabaja conmigo 2 horas porque ya está dado de alta en otra empresa, donde trabaja 8 horas. Ah, vale. O sea que tú realmente quieres flexibilidad total en tu estructura laboral para poder adaptarte a los picos y las demandas y no tener que pagar por ello. Y efectivamente, dicho y hecho. Eso es lo que hizo Globo. Dar el mejor servicio, hacer cerrar a todos los demás, precarizando el repartidor, la figura del repartidor. Oh, sorpresa, cuando se ha obligado a Globo a seguir las reglas, ahora hemos visto que anunciaban un ERE de 700 trabajadores y cerraban 60 ciudades donde no cuadran los números. Porque los trabajadores han dejado de pagar la factura y ahora tiene que pagar Globo. Y evidentemente Globo no ha inventado nada. No hay nada en su algoritmo, no hay nada en su manera de gestionar que la haga mejor o diferente a los que habían antes que daban el servicio. Y con las plataformas pasa exactamente igual. El de Globo, el de Uber, te venden un servicio supuestamente porque son unos cracks de la gestión, pero realmente lo único que han hecho es flexibilizar
la demanda a través de cargarse el modelo laboral que habíamos pactado entre todos. Si lo quieren cambiar, no hay ningún problema. Pero que lo digan. Digan, ciudadanos, hemos venido aquí, tenemos una ideaca, que es que si cambiamos el mercado laboral y lo flexibilizamos... Tendrás hamburguesas en 10 segundos. Tendrás hamburguesas en 5 minutos. Oye, pues quizá nos apetece. No creo. Quizá nos apetece, pero, Bueno, pero explícalo todo, ¿no? Sí. Explícalo todo. El tema es que esto lleva a un pago diferido. Porque en el momento en que haces desaparecer al taxi, y este no es el caso de Barcelona, pero esto sí que está pasando en otras ciudades, entonces suben las tarifas. Y ahí es cuando viene la sorpresa. Exacto, y ese es el cabreo, por eso yo decía, y además, lo más divertido, te lo dije el otro día, lo más divertido es que si les sale bien, que les ha salido muy bien en muchos sitios, ¿vale? Bolt es de las más pequeñas, tiende a lo ridículo comparado con Uber. Para que se joda también un poco. El tema es... Lo más divertido es que cuando ya se hayan cargado la parte regulada, seguramente será Bolt el que pedirá que pongan normas. Porque Uber entonces empezará a intentar canibalizar a Bolt. ¿Vale? O sea, siempre al final el más pequeño y el más débil pide protección. Entonces yo también le estuve avisando, digo, y lo que estoy pidiendo, ¿no? Lo que está pidiendo el taxi ahora... Si el taxi desaparece, tú pasarás a ser el último de la fila. Y lo pedirás tú. Entonces no me vendas motos, ¿no? Porque tú no sabes hacerlo mejor que nosotros. Ese me puse muy en el papel. Sí, ya. No, sí, yo flipé. Digo, madre, me decían allí los que habían por allí, las periodistas y tal. Me decían, oye, ¿este es de Élite? Digo, sí, este. Lo acabo de fichar ahí en la esquina, ¿sabes? Vaya tela. Y estoy muy de acuerdo con esto que dices, David, pero hay una cosa de lo que explicas que es que lo que te diría es que su modelo de negocio es precisamente literalmente ese. O sea, su modelo de negocio es literalmente incorpora esa mentira. Es decir, es constitutivo, no es un hecho de que es no, es realmente para que esto funcione, porque es un engaño, como dices tú. Hay un engaño muy grande que es, porque si analizamos los números del taxi, que no tiene toda esa estructura, ese marketing, ese gasto de no solo tecnológico, que como estoy de acuerdo contigo, que al final esto es fácilmente replicable o copiable el software, pero que tiene, o sea, el principal gasto de Uber es las millonadas que se le pagan al señor Dara, ¿no? Que cobra 40 millones de dólares al año, y todos los que están detrás, y el marketing y las relaciones públicas y todo el trabajo de lobby que hacen, que es, bueno, que esto los Uber Files ya lo vimos, y vimos que eso es constitutivo, no es un aspecto, no es que, ostras, estuviera Kalanick, que era un gamberro. Es que para conseguir ganar dinero... Claro, tienen que hacer eso, porque al final el modelo es un modelo de generar economías de red, o sea, yo me despliego, ¿no? Genero una dependencia, construyo una marca, tengo la app más bonita o más cool, y además todo el mundo en Netflix, cuando dice voy a coger un taxi, en vez de decir voy a coger un taxi, dice voy a coger un Uber. O sea, han conseguido eso y se han gastado mucho dinero. Recordemos que hasta 2022 Uber acumula desde su fundación, cosa que no pasa con ningún otro unicornio, 33.000 millones de pérdidas, 33.000 millones de dólares de pérdidas. Por tanto, está funcionando a lo que se llama una estrategia de bolsillos llenos, ¿no? Con fondos tecnológicos, fondos de inversión tecnológicos, los más grandes del mundo, quemando dinero para poder tomar la movilidad, y para eso tiene que reventar los sectores del taxi. Lo ha conseguido en algunas ciudades. Aquí no, y les jode. Pero el tema es ese, y cuando lo consigue, entonces, pues, como dices, David, ahí... Cuando estén dentro, luego se van a pelear los que estén, y unos van a pedir más regulación, ahora de golpe se van a volver legítimos, ¿no? Pero un poco, y eso lo analiza bastante bien Hoover Horan, que es un experto que asesoró al gobierno de los Estados Unidos en la liberalización de las aerolíneas, y él siempre dice, mientras que en las aerolíneas eso tiene sentido, el liberalizar completamente el transporte en las ciudades, el transporte urbano en las ciudades, es una aberración. Es decir, no tiene sentido, porque el precio no va a regular la oferta y la demanda. En realidad, la ciudad, como decías tú, es un sistema complejo, y que ahí yo suba el precio no va a hacer que alguien que sale del trabajo
no necesite un taxi o necesite un metro. Es decir, lo va a necesitar y lo va a necesitar en ese momento, porque tú no puedes hacer un desplazamiento de tu demanda a la mañana siguiente como sí que puedes hacer con un avión, ¿no? Porque te han subido un poquito el precio, tú lo tienes que coger ahora. Entonces eso genera poder de mercado y permite que estas plataformas estrangulen en ciertos recorridos. Y esto hicimos un análisis, si recuerdas, en Los Ángeles y en San Francisco, que pegaban unas castañas de hasta 250, $300 para ir al aeropuerto. Entonces, este es el tema, el interés general y el entender que si tú dejas esto al sector privado, pues te secuestran la ciudad, ¿no? De hecho, cuando yo lo tenía, yo estaba esperándonos, porque siempre son las mismas respuestas. Entonces él me decía, no, porque lo que hemos inventado nosotros es el famoso pricing dinámico, la tarifa dinámica. Digo, vale, aquí te quería yo. Aquí yo estaba esperando ese momento. La pregunta con la tarifa dinámica. Digo, ok, eres un genio de las tarifas dinámicas y consigues mover los precios pero la pregunta en el fondo es, si tú tienes más costes que el mundo del taxi, ¿vale? A final de año, a un año entero, ¿la factura para la ciudad será más grande o menos grande? Yo sé que es probable que al 70% de los clientes, si han tenido suerte y han cogido pocos viajes y muy baratos, quizá han dicho, oh, a mí me ha salido más barato. Pero la factura que va a pagar la ciudad solo con Uber o solo con el taxi, ¿cuál va a ser más cara? Porque tú tienes costes más grandes que yo. La tarifa dinámica solo sirve para compensar dentro de un mismo día. Pero si te cojo un año entero, ya todo está compensado, ya todo... La factura para la ciudad. Y evidentemente ahí no hay respuesta. La factura para la ciudad, en global, solo puede ser mayor, porque tus costes son mayores. A no ser que precarices al trabajador hasta unos extremos totalmente ridículos. Claro, y hagas dumping, que es un poco lo que Élite ha denunciado ante las autoridades de competencia. Es decir, esa gente no nos hace caso, solo nos mete multas, claro, tío. Te lo juro. Además es algo paradigmático, que tenemos este modelo que está describiendo bien David, ¿no? Que como no hay hicimos un análisis, ¿no? Hace 3 años y yo hice un análisis junto a un compañero que era informático y que hizo... pues hicimos un seguimiento de los precios de las plataformas con una técnica man in the middle, ¿no? Una petición de precios. No era man in the middle, perdón. Eso era otra cosa que hicimos. Una petición de servicios cada 10 segundos de 3 plataformas en Madrid, en la Costa del Sol y en Barcelona. Y cada 10 minutos se hacía esta petición de servicio y teníamos 3 meses, series de 3 meses. Entonces pudimos comprobar esto que dices tú. En un 80-85% de los trayectos el precio era más bajo que el taxi, pero luego tenías unos picos, ¿no? La gráfica hacía así y había palos pues muy importantes en algunos que pues, el pobre que cogía el taxi... Pero lo peor no es eso. Lo peor es que como analizamos a Cabify, Bolt y Uber, veíamos que un poco la que mandaba era Uber y cuando Uber subía, Cabify y Bolt subían también. Claro. Es decir, un cartel algorítmico en toda regla, porque es como, o la sensación que daba es como... Un cartel algorítmico lo es, y es que además, si queréis, en 20 minutos hemos escrito el algoritmo. O sea, de verdad que no es la fisión nuclear, ¿sabes? Es muy sencillo ese algoritmo. Entonces, bueno, sí, sorprende. Lo que pasa es que yo entiendo que al final, pues esta lotería que impone el servicio de precio dinámico, ¿no? Crea una falsa sensación de libertad. Sí, de quizá voy a tener suerte. Y entonces también le propuse, digo, hostia, pues, Tito, tengo una nueva propuesta para el sector del taxi. Vamos a hacer una cosa. Ponemos todos los precios a tarifa plana 3 euros, todos los viajes. Y al final del día hacemos una lotería y hay 100 usuarios que pagan la fiesta.
Que les vamos a meter una castaña. Que les pegamos un palo del copón. Esto es el precio dinámico de Uber. Si tienes la mala suerte que te toca el palo cuando lo necesitas. Claro, si tú tienes miles de. Vamos a poner un ejemplo. 10.000 usuarios a 10.000 viajes, ¿no? Que tú les cobras, o sea, de 10.000 viajes, tú le cobras a 9.500 personas, les cobras 3 euros. Y luego esos pobres 500, todo lo que has perdido, le metes un zamarrazo que lo dejas listo y al final vas a facturar lo mismo que si le pusieran la misma tarifa a todo el mundo, ¿no? El tema es que los precios estos de recuperación, y ¿no? y si haces una votación democrática, ganas. Porque tienes una mayoría que le has cobrado. 80 que están encantados. Ahora, el día que tengas un disgusto de verdad y seas tú el que paga y sea justo el día que tienes que ir al hospital porque no sé qué, hostia, entonces veremos. Cuando se habla de que no puedes dejar el transporte de los desplazamientos en la ciudad en manos de la lotería, es exactamente esto. Cuando aquí nos escandalizamos porque de repente nos llegas cada X, ¿no? Llega en Estados Unidos, ese actor famoso debe 1,5 millones en facturas médicas. Bueno, pues eso es un poco el mismo modelo, ¿no? Es decir, en el momento que te olvidas que eso es público y que tienes que garantizar un coste asumible para el conjunto de la sociedad, si le viralizas eso, te expones a la lotería. Te expones a que, evidentemente, el tío de marketing es muy listo en Uber, ¿ok? Hace que el 70-80% perciba un valor añadido falso y después pilla al más desprevenido con más necesidad y le pega el palo, ¿sabes? Entonces, y además, explícalo así y entonces decidimos si queremos jugar a la lotería o no. Perdona. Sí, además, acércate al micro. En este caso, el 70-80% de estos trayectos que están como subvencionados lo están porque existe el taxi. Exacto. Pero en el momento en que no existe el taxi, no hay una tarifa regulada, todo sube en bloque, porque el análisis que hicimos nos mostraba que había una correlación, que esos algoritmos se observaban, se estudiaban. Yo creo que el de Uber quizás no, y se veía el más sofisticado, con más movilidad, con más volatilidad de precio, etcétera, pero luego el de Cabify y el de Bolt eran son como followers, una copia. Son followers. Sí, una copia. Y entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que la política de la competencia no está hecha, no tiene doctrina para este tipo de coordinación de precios. Y esto lo habla la OECD, la Unión Europea, las diferentes instituciones que tratan sobre el tema de la política de la competencia, que la vigente viene de la Escuela de Chicago y además es como tiene que haber un acuerdo de voluntades humana para que sea sancionable, un cártel, señores sentados a la mesa y decidiendo vamos a hacer esto, etcétera. Eso es lo que es, podríamos decir, penalizable, pero lo actual, que es claramente un cártel y además tienen el poder de mercado, la definición de mercado relevante, poder de mercado, etcétera, y hacemos el análisis, una correlación estadística alta, etcétera, todas las pruebas encima de la mesa, se hace una denuncia ante la CNMC y la CNMC dice que bueno, pues que eso no es sancionable pues porque no hay un acuerdo de voluntades. Entonces, hay ese reconocimiento de falta de herramientas jurídicas y de falta de doctrina para sancionar esto, pero en cambio sí que tienen la doctrina para sancionar a una empresa, a una asociación que no tiene empresa, que no tiene gestoría, que lo que intenta es defender a su sector, que es élite, que está diciendo, ¿no ven, señores, que nos están robando? Que es claramente un robo que esto hay todas las pruebas, todas las evidencias. Y no solo son conjeturas, sino que ellos mismos en los Uber Files dicen somos jodidamente ilegales, etc. O sea, por todas partes. Además, unas cuentas publicadas en la SEC, ¿no?, en los Estados Unidos, con 33.000 millones de pérdidas, que quiere decir que están subvencionando, haciendo dumping, reventándolo todo. Cualquier análisis con un poco de sentido lo ve. Pero como no hay las herramientas jurídicas para abordar eso, pues la CNMC, la ACO dicen, pues yo aquí no puedo hacer nada. En cambio, a élite la ven, pues eso, como un
cártel que hace boicot, etc. Es un despropósito, se mire por donde se mire. Sí, y luego... Visto así, aparte de que seas un poco animalico, la verdad es que tenías todas las de pillar. Ya, bueno, y además tenemos, y aquí no acuso de ninguna ilegalidad, pero sí debe constatarse que en el mundo de la competencia, de la política de la competencia, bueno, pero yo lo explico como un hecho, es un circuito de ida y vuelta desde de lo público a lo privado. Es decir, la abogada de la competencia de Uber en el 2017, en el caso de Elite Taxi contra Uber, es la presidenta de competencia de ahora, de la CNMC. Entonces, claro. Todo se conecta. Pues eso que dicen que la justicia, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Igual que el Berzal que decía el otro día que ellos, los políticos se cambian y digo, coño, pero si tú eras concejal del PP, no me jodas, tío. Sí. En fin. Después, no, hostia, sobre Uber hay mucho... Bueno, de hecho se ha hecho una serie, ¿no? Porque es que es tan escandaloso y tan público y notorio, ¿no? El famoso Greyball. Sí. El Greyball eso es una maravilla. O sea, para los techies, para los developers, techies, gente del software, es la hostia, ¿no? Tú montas un software y entonces el software, bueno, es normalito, pero lo mejor que tenía ese software es que a toda la gente, policías, gente del Instituto Metropolitano, eso en las ciudades americanas, cada vez que detectaban que un usuario potencialmente podía ser un inspector o alguien que les denunciara, le escondían los coches en la app. No le aparecían vehículos. Porque se dieron cuenta que los inspectores empezaron a coger vehículos y cada vez que cogían un vehículo les multaban. Y los tíos, ni cortos ni perezosos, dicen, esto te lo arreglo yo. O sea, te lo arreglo yo este fin de semana. Vamos a poner un filtro, hazme una lista negra. Bueno, pues si esa es la manera de pensar esta compañía... Y cuando tengan que... No, quería preguntarte, porque esto también lo miramos también con mi primo, que es ingeniero de telecos y nos ayudó con esto y nos contaba que también tenían el God's Eye, ¿no? El ojo de Dios. No sé si te suena. No me suena tanto, pero a ver... Que era como... espiaban... Hubo un caso que les metieron una multa por espiar a Beyoncé y a o sea, iban... Las cámaras de los vehículos y los micros de los vehículos, ¿no? Sí. Y bueno, y los recorridos también, o sea, y los empleados de Uber sabían lo que hacía Beyoncé con su cuenta, ¿no? Y les metieron, no sé si 150 millones de euros, de dólares de multa. Y luego el Kill Switch, creo que era, que tenían un botón, no sé si... Sí, para destruir los discos duros de... Es decir, realmente había una redada. El comportamiento como compañía deja mucho que desear, muchísimo que desear. Cada vez que se sientan en una mesa para resolver un problema, siempre aplican la solución más perversa de todas. O sea, dices, joder, que realmente es que ni hecho adrede, ¿sabes? Entonces, esa es la compañía que tienes. O sea, el tío de marketing, cada vez que tiene que resolver un problema, pues no tiene buenas ideas. Dice, bueno, pues lo que estabas diciendo, ¿no? Si tengo datos, pues los aprovecho, ¿no? ¿Y cómo los puedo aprovechar? ¿No? Aparte, porque podemos venderlos también. O sea, todo lo que el sentido común dice que no debes hacer y no tienes que hacer, el tío de marketing de Uber lo hace, tío. Es acojonante. Entonces, al final tienes que saber quién te pones en casa. Y te estás poniendo en casa a alguien que tiene una cultura empresarial muy oscura. Muy oscura. Ahora, este debate lo podemos tener nosotros, lo puede tener la gente del sector. Y es verdad que al final la ciudadanía pues vive un poco de espaldas. Porque la ciudadanía, como el ejemplo que pongo todo el rato de la fruta, ¿no? Que nos pasa a todos, tú al final asumes que si esa gente está en la calle... Es normal. Es que está bien, ¿no? Es que el que tenga que hacer su trabajo para quitarlos de la calle ya lo habrá hecho. Entonces, claro, es muy contradictorio para el consumidor final que le estemos soltando este rollazo y el tío diga, ya, y entonces, ¿cómo es posible? Es decir, la gente no hace cosas malas porque cree que va a ir ¿no? Que va a tener una multa o va a acabar en prisión. Entonces, asume que para las grandes compañías eso funciona igual. Y la verdad que no. Cuando lo aplicas para ti como personita, sabes que vas a pillar lo más grande, pero resulta que la lógica para las grandes compañías cambia un poquito. Entonces ellos asumen que Uber, si está ahí desde hace 10 años, será legal, ¿no? Pues no. Bueno,
Vale, pues... Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Gracias por venir estos 2 días, estos 2 ratos. Y nada, bueno, este nuevo formato del avispero, que os iremos soltando pildoritas y días distintos a diferentes horas así de sorpresa, pues me está gustando más que hacer el directo, aunque tendremos directos también. Vale, pues nada, venga, gracias por venir y hasta la próxima. A vosotros, que son pocos y cobardes. ¡Mi bandera!